Prensa UDG, de YouTube de Prensa UDG, pero también por Canal 44, por Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, buenos días a todos ustedes y sus redes. Gracias por seguir la transmisión de esta rueda de prensa virtual que llevamos a cabo este viernes 24 de julio, en la que nos darán a conocer el estudio de opinión de seguimiento a la pandemia por COVID-19 en Jalisco, elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, así como también conoceremos la actualización del modelo predictivo elaborado por la Sala de Situación por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos hacen favor de presidir esta rueda de prensa virtual. Doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Saludamos también al doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Buenos días. Es un gusto saludar a la maestra Carla Alejandrina Plantes Pérez, rectora del Centro Universitario de Los Altos. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. También es un gusto tener al doctor Jorge Galindo García, rector del Centro Universitario del Sur. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludamos también al el doctor Mario Márquez Amezcua, coordinador general de epidemiología del Hospital Civil. Bueno, y también al maestro César Omar Avilés González, director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, CED. Muy buenos días, maestro. Hola, muy buenos días. Vamos, y en un momento más se va a unir a nosotros el doctor Jaime Andrade Villanueva, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, a quien saludaremos en su momento. Vamos entonces a dar seguimiento a esta rueda de prensa escuchando una introducción por parte del doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Adelante, rector. Bueno, pues muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan y que nos siguen por las redes sociales de la universidad y por los canales de casa, por el canal 44 y Radio Universidad. Y bueno, pues decirles que en esta ocasión tenemos varios anuncios que hacer. Que queremos iniciar con un estudio de opinión que realizó el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, un estudio de opinión sobre la pandemia, sobre la percepción de los ciudadanos, de algunas medidas que se han tomado, de los cuidados que ellos toman y que nos presentará César Omar Avilés, director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Y bueno, queremos actualizar también el modelo de proyección matemática CEIR, que es el que desde el principio nuestros investigadores han venido realizando. Y bueno, pues adelantarles que la proyección sigue siendo muy precisa, que la proyección matemática que han hecho nuestros investigadores sigue siendo muy ajustada. La realidad se va viendo reflejada conforme a este modelo matemático y bueno, que el doctor Paco Muñoz nos ayudará a hacer esa actualización que nos ha permitido tomar las mejores decisiones en Jalisco y que bueno, pues ahora será pieza clave para las decisiones que la propia universidad está tomando para el examen de admisión y el regreso a clases. Y adelanto a los medios de comunicación que a más tardar el día martes el Consejo de Rectores ya estará anunciando toda la determinación sobre el examen de admisión de la universidad. A más tardar el día martes, entre lunes y martes estaremos convocándolos nuevamente a los medios de comunicación para hacerles saber la determinación de cómo realizaremos el examen de admisión en la universidad y que bueno, justo estos modelos de proyección matemática nos han permitido que el gobierno del Estado haga uso de ellos, pero también nos servirán para la decisión del regreso a clases de la universidad y de la aplicación del College Board. Y bueno, también una gran noticia, y invitamos, me da mucho gusto que nos acompañe el doctor Jorge Galindo y Carla Plant, para también dar una muy buena noticia de ampliación de capacidades que tendremos en Tepatitlán y en Ciudad Guzmán. Y por último, un programa que estamos anunciando junto con todo el equipo de epidemiólogos del Hospital Civil sobre un tema de los oxímetros que les estaremos comentando. Entonces yo les quiero dar la bienvenida a todos. Tenemos mucha información que compartirles. Esperemos que todo funcione bien con la tecnología, que por primera vez estamos todos separados dando esta rueda de prensa. Pero bueno, daríamos inicio y me gustaría si el director del CED, César Omar Avilés, nos platica de este interesante estudio que realizó el CED y que va a ser muy importante ha sido muy importante para el diseño de las campañas de comunicación de la universidad. Este estudio se lo compartimos
al gobernador la semana pasada los resultados completos y bueno, pues esperemos que sirva para tener más claridad de la percepción ciudadana respecto a la pandemia, para la toma de decisiones públicas y, en el caso de la universidad, para las campañas de comunicación que estaremos lanzando esta semana. Entonces, César Omar, te dejamos el uso de la voz. Muchas gracias, rector. Con muchísimo gusto. Pues muchas gracias por la oportunidad de presentar este trabajo que realizó el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo hace algunos pocos días y que, como bien lo acaba de mencionar usted, rector, pues refleja la opinión y el sentir de los jaliscienses en torno a lo que estamos viviendo en Jalisco con respecto a esta pandemia. Entonces, bueno, pues sin mayor preámbulo me gustaría ir directo, presentarles el estudio. Bueno, consiste en una encuesta que se practicó entre este universo que es población de 18 años o más que radica en el estado de Jalisco y que cuenta con servicio telefónico, es decir, hicimos esta encuesta vía telefónica por evidentes razones. La técnica de muestreo fue un muestreo aleatorio estratificado. Tomamos en total una muestra de 413 casos, en 27 municipios, con una confiabilidad estadística del 95% y un grado de error estadístico de más o menos 4.8%. Ya lo mencioné, fue una entrevista telefónica mediante un cuestionario estructurado con una tasa de rechazo del 51.6% y la practicamos entre el 8 al 11 de julio pasados. Y bien, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Pues en primer término le preguntamos a los jaliscienses cuáles son los problemas que identifican y cómo se están informando, cómo nos estamos informando a los jaliscienses. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Les preguntamos cuáles son los 3 principales problemas que consideran que enfrenta México en este momento. Y bueno, pues estos son los resultados muy evidentes. En primer término, destaca el tema del desempleo, es el que mayor número de menciones tuvo. Enseguida, el tema del coronavirus, con el 54.8%, y la pobreza, con el 37.7%. Después, todos los demás que tienen ustedes a la vista, robo sin violencia y demás temas de violencia, corrupción, salarios bajos, etc. Pero los 3 que más destacan son estos primeros. Continuamos, por favor. ¿Qué tan interesados estamos los jaliscienses por mantenernos informados acerca del COVID-19? Pues definitivamente hay un alto nivel de interés. Si agrupamos el nivel de interés en alto y en bajo, el 87.8%, es decir, los que calificaron del 6 al 10, su nivel de interés, son los que tienen pues alto nivel de interés en estar informados. Solo el 11.9 no está tan interesado. Y bueno, dando un promedio de 8.3. Continuamos, por favor. ¿Cuál es el principal medio de consulta que estamos utilizando los jaliscienses para mantenernos informados acerca de esta pandemia? Pues la televisión es el medio de comunicación principal que se está empleando en Jalisco, con el 56.9%. Después, con el 21.6% las redes sociales, el 8.2% consultando páginas web oficiales o de gobierno, y ya tienen ustedes ahí lo demás, 5.8% entre familiares, amigos o conocidos, el 2.8% acude al periódico impreso o digital, el 2% mediante aplicaciones móviles, 1.8% mediante radio y 0.5% avisos o alertas de noticias en su teléfono o dispositivo electrónico. Continuamos, por favor. Y bien, también, pues para nosotros era muy interesante y muy importante saber pues qué nivel de aislamiento considera la población que está teniendo en este momento. Entonces les preguntamos eso. Continuamos, por favor. ¿Cómo se identifican los jaliscienses ante la pandemia en cuanto a su nivel de aislamiento? El 0.5% nos dijo que no tiene ningún nivel de aislamiento, que no está aislado y que sigue haciendo su vida normal sin seguir las medidas preventivas. El 14.4% nos indicó que salen de casa para realizar actividades cotidianas siguiendo las medidas preventivas. La mayor parte de la población, con el 72.3%, nos dice que sale de su casa por razones estrictamente necesarias y siguiendo las medidas preventivas, y el 12.7% nos dice que no sale de su casa para nada. En cuanto a cómo están en su casa los jaliscienses viviendo el aislamiento, el 78.1% indica que todos siguen las medidas preventivas o de sanidad. El 18.5% nos dice que varía de acuerdo a las actividades que tienen.
Solo el 1.4 nos dijo que no siguen las medidas preventivas o de sanidad. Y bueno, un 1%, 1.9 que no aplica básicamente porque viven solos. ¿Sí? Continuamos. Bien, en cuanto a los lugares que se han visitado en la última semana, les preguntamos a dónde han ido, qué han hecho los jaliscienses, cómo se están desplazando, a dónde acuden. De acuerdo con este parámetro que emitió el Hospital Civil de Guadalajara acerca de los lugares con mayor riesgo de contagio, y bueno, pues ahí tienen el 8.9 que acudió a un hospital, el 21.3% usó el transporte público, el 24.3 acudió a un banco, el 5.5% ha utilizado un ascensor o elevador, 4.3% acudió a una escuela o centro de estudios. Estamos hablando de niveles de riesgo alto a bajo, vamos de mayor a menor. 3.9 que acudió a algún evento social, deportivo o artístico, el 54.3 fue al supermercado, el 10.5 acudió a algún restaurante, el 16.8 a algún consultorio o cita médica, el 33.3 fue a alguna farmacia, el 64.6% salió a la vía pública y el 53% se desplazó en vehículos particulares. Continuamos, por favor. Bien, pues esto es muy importante. ¿Con qué frecuencia los jaliscienses están tomando las medidas para evitar el contagio del COVID-19? Bueno, pues les preguntamos si se lavan las manos constantemente, más de lo normal, y si se usa gel antibacterial. El 89.6% nos dijo que siempre, 10.2% solo algunas veces y nunca solo el 0.2%. Evitar saludar de beso o mano y dar abrazos, el 81.7% nos dijo que siempre, el 16.7% algunas veces y el 1.5% nunca. El 79.8% nos dijo que evita acudir a reuniones o lugares donde haya concentración de personas. El 17.1% nos dijo que solo algunas veces y el 3% no lo evita para nada, es decir, que sí continúa asistiendo. En cuanto a los que evitan salir de casa para actividades no necesarias, es el 79.9% quienes así nos lo indicaron, solo el 18.6% algunas veces y nunca 1.5%. Y quienes estornudan o tosen de etiqueta cubriéndose boca y nariz con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo es el 87.7% y solo el 10.5% nos dijo que algunas veces y nunca el 1.7%. Bien, continuamos, por favor. La frecuencia con la que toman los jaliscienses las siguientes medidas para evitar los contagios. Pues esto de alguna forma complementa la lámina anterior. Evitar tocarse la cara con las manos, siempre el 70.5%, algunas veces el 28% y nunca el 1.5%, que usan cubrebocas cuando salen a la calle el 79.3%, limpian y desinfectan superficies y objetos de uso común en casa, áreas de trabajo y vehículos, el 90.4%, y que mantienen una distancia mínima de 1,5 metros entre las personas, el 75%. Y bien, y por supuesto, pues también es importante saber cómo se está percibiendo el tema de la reapertura de actividades sociales y económicas entre la población, por lo que también integramos en este cuestionario algunas preguntas al respecto. ¿Podemos continuar, por favor? ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo, preguntamos a los jaliscienses, está con las siguientes medidas? Regresar a clases presenciales en todos los niveles educativos. Está marcado en amarillo aquí las respuestas que prevalecen. En este caso, el 32.8% no está nada de acuerdo en regresar a clases presenciales en todos los niveles educativos, es la mayoría. Realizar eventos masivos tales como conciertos, torneos deportivos, eventos culturales, recreativos, festivales, etc. La mayoría con el 62.7% nos dijo que no está nada de acuerdo. Bueno, como lo expresa la gráfica, ahí preguntamos si están muy de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo, o que no supieran o que no quisieran contestar, también lo medimos. En cuanto a la apertura de sitios tales como bares, centros nocturnos, antros, casinos, cines, teatros, auditorios, centros comerciales y parques públicos, el 57.1% también nos indicó que no está nada de acuerdo con la reapertura de estos lugares. Con el 50.8% también nos dijeron que no están nada de acuerdo en que se abran lugares donde se concentran personas tales como espacios de esparcimiento. El 46.2% también nos indicó
que no está de acuerdo con permitir reuniones sociales, festejos particulares, velorios, etc. En cuanto a la apertura de oficinas de gobierno y dependencias públicas no esenciales, el 32.4% nos dijo que está poco de acuerdo, que es la mayoría en este caso. En cuanto a la apertura de mercados, tianguis, corredores comerciales como los de Santa Tere, Obregón, Medrano, Mercado de Abasto, San Juan de Dios, etc., el 37.3% nos indicó que está poco de acuerdo. En cuanto a la apertura de gimnasios y espacios deportivos, el 55.6% de la población no está nada de acuerdo con esta apertura, y con el 36% igual nada de acuerdo en la apertura de comercios y estéticas en general. Vemos cómo, pues aquí es evidente cómo la población en su mayoría está evitando o rechaza la reapertura de espacios donde hay concentración de personas. Y bueno, pues ya agrupando este nivel de acuerdo o desacuerdo de regresar a la cuarentena obligatoria, quédate en casa, o sea, ¿qué tan de acuerdo estarían en volver al quédate en casa de manera un poco más estricta? Pues aquí está dividido porque el 50%, agrupando las respuestas de los que están de acuerdo y muy de acuerdo, pues sí sería un alto nivel de los que están a favor de que se regrese a la cuarentena, mientras que solo el 49.1%, que también es prácticamente la mitad, está con un bajo nivel de acuerdo. Continuamos, por favor. Bien, y algunos impactos que ha tenido la pandemia el aislamiento y el encierro durante últimas semanas y meses. Preguntamos, ¿podemos ir a la siguiente, por favor? Preguntamos si conoce a personas cercanas, tales como familiares, amigos o conocidos, que sean sospechosos de tener en este momento el COVID-19. El 20.3% nos indicó que sí y el 79.7% que no. Que estén diagnosticados ya positivamente con el coronavirus, el 19.1%, y que hayan fallecido por COVID-19, el 11.2% nos indicó que sí. ¿Podemos continuar, por favor? Y esta me parece muy interesante, rector. Nos preguntamos a los jaliscienses, ¿en cuántos meses cree usted que termine la pandemia de COVID-19 en México? Y bueno, pues nos parece muy interesante. Fíjense, el 9% nos indicó que entre 1 y 3 meses creen que puede llegar a terminar esta pandemia. El 21.8% estima que entre 4 y 6 meses. El 8% entre 7 y 9 meses más. El 20.2% nos dijo que cuando se cuente con una vacuna, es decir, sin plazo definido, no se hace un horizonte temporal específico. El 17.1% está considerando que esta pandemia va para largo, por lo menos más de un año, y el 4.9% entre 10 y 12 meses. Entonces, esto nos habla de que los jaliscienses estamos pensando en una pandemia, en un escenario de largo plazo, ¿no? Continuamos, por favor. Y les preguntamos, debido a esta situación, ¿qué tan afectados se han visto en el aspecto económico? El 56% nos dijo que se han visto muy afectados. Emocionalmente, el 38.8% han tenido mucha afectación por esta situación. En cuanto a salud, la mayoría con el 42.3% nos indicó que no han tenido ninguna afectación. Solo el 24.1% ha tenido algo de afectación y el 12.7% han tenido mucha afectación en el ámbito de la salud. En cuanto a lo laboral, la mayoría con el 41.4% nos dijo que han tenido mucha afectación laboral. Socialmente, la mayoría con el 29.4% nos indicó que no han tenido ninguna afectación social. Y en el aspecto familiar, la mayoría con el 39.9% nos indicó que tampoco han tenido ninguna afectación hasta el momento. Vamos a ver algunos detalles más sobre este último punto más adelante. Y bueno, preguntamos cuáles son, precisamente en este tenor, cuáles son las 3 principales emociones negativas que más ha experimentado durante este confinamiento, durante la cuarentena. El 34% nos dijo que ha sentido preocupación, el 31.9%
ha sentido aburrimiento, el 27.5% angustia, el 27.3% miedo, ansiedad con el 26.4%, tristeza con el 19.7%, nostalgia 16.2%, depresión, irritabilidad, enojo, pánico, soledad. Son algunas de las emociones que nos manifestaron. Y bueno, interesante también ver cómo el 17.2% de nuestros entrevistados pues nos indicaron que no han experimentado ninguna emoción negativa, lo cual pues hasta cierto punto puede llegar a ser alentador también, ¿no? Continuamos. Bien, pues muy importante también conocer cuál ha sido el impacto familiar de los jaliscienses durante esta cuarentena. Adelante, por favor. Preguntamos, al permanecer más tiempo en su casa, ¿han mejorado o empeorado las relaciones que tiene con sus hijos? Y bueno, pues aquí nos indicó la mayoría que sigue igual, con el 44.4%. Solo en el 6.7% ha empeorado y mejorado en el 32.4%. Con sus padres también la mayoría sigue igual, 44%. Con su pareja sigue igual, con el 46.7%. Y ha mejorado, digamos, es la segunda respuesta, en el 24.9%. En cuanto a sus amistades, sigue igual en el 75.3% y mejorado en el 13.1%. Y con sus vecinos, sigue igual en el 80.9% y mejorado con el 11.7%. Continuamos, por favor. Desde el inicio de la pandemia, el ingreso, esto ya en cuanto a la situación económica de las familias, le preguntamos si el ingreso en su hogar ha disminuido o permanece igual. El 62.3% nos indicó que ha disminuido con un promedio de 45.4% de la disminución que ha tenido el ingreso en los hogares de los jaliscienses. El 37.5% nos manifestó que permanece completamente igual. Continuamos, por favor. A causa de la pandemia, ¿usted o alguna persona de su hogar perdió su empleo o fuente de ingresos? El 37.3% nos manifestó que sí, mientras que el 25% que no. Y eso es con el anterior valor del 62.3%. Y preguntamos también si en los últimos 3 meses ha tenido dificultades para ahorrar. Nos dijeron que sí, una gran mayoría con el 70.2%. Para pagar préstamos o créditos, solo el 36% ha tenido dificultades. La mayoría manifiesta que no, es el 45.9%. Para pagar la renta, el 27.7% de la población sí ha tenido dificultades en este renglón. Para pagar las colegiaturas, el 20.6%, mientras que el 40.4% no ha tenido dificultades. Para pagar los servicios básicos en general, la respuesta fue que no, con el 56.1%, pero no deja de ser preocupante un 43% que sí ha tenido dificultades para esto. Para cubrir gastos de alimentación, el 61% nos ha mencionado que no, pero un preocupante 38.1% sí ha tenido este tipo de dificultades. Y para cubrir gastos de salud, un 31.9% ha tenido este tipo de dificultades. ¿Continuamos? Preguntamos, ¿quién considera que es el principal responsable del incremento en el número de personas contagiadas y fallecidas por COVID-19 en Jalisco? Y bueno, nos resulta muy interesante cómo esta respuesta del 57.2% de la población que considera que las personas que no siguen las normas sanitarias son las responsables. Es decir, que los jaliscienses realmente creemos que la responsabilidad es de todos. La segunda respuesta más recurrente fue con el 29.4% que la responsabilidad es de todos, incluyendo a la iniciativa privada, los empresarios, el gobierno federal, estatal y municipal. Y la tercera respuesta fue el gobierno federal con el 4.4%, después el gobierno estatal con el 1.2%, después la iniciativa privada, empresarios con el 0.4% y los gobiernos municipales de cada uno de los municipios con el 0.2%. Continuamos. También preguntamos acerca de algunas de las estrategias de mitigación de la pandemia que se han puesto sobre la mesa. Las siguientes medidas para contener la pandemia de COVID-19 funcionan, en la opinión de los jaliscienses. El 80.6% de los jaliscienses creen que el uso de cubrebocas sí funciona para contener la pandemia. El 86.7% cree que sí funciona el programa Quédate en casa, es decir, el aislamiento y el distanciamiento social,
La sana distancia, también el 87.7% de la población considera que sí funciona. El 73.8% confía en las pruebas de diagnóstico de COVID-19 PCR como una medida también para contener este tema. Y el semáforo COVID-19 es valorado como que sí funciona en el 62.7% de los casos. Continuamos, por favor. Preguntamos si está de acuerdo o en desacuerdo que el gobierno implemente algunas de las siguientes acciones para ayudar a la reducción de contagios de coronavirus y mantener la salud de los jaliscienses. Preguntamos algunas medidas como regalar cubrebocas y gel antibacterial, completamente de acuerdo con el 84.6%, instalar filtros sanitarios, el 89.7% de acuerdo está en esta acción, instalar filtros para evitar aglomeraciones públicas, rotundamente sí, implementar un programa de préstamos de oxímetros para medir la oxigenación de los pacientes asintomáticos, el 81.6% de la población estaría de acuerdo en esta medida, realizar pruebas de diagnósticos de COVID-19 en espacios públicos de manera aleatoria, en empresas y trabajos y sitios públicos, el 83.4% considera que sí. Lo mismo con incrementar la vigilancia para que los negocios cumplan con las medidas sanitarias, habilitar espacios para que los pacientes confirmados de COVID-19 que son asintomáticos no contagien a sus familiares, el 88% considera que sí. Clausurar o sancionar a los negocios que no cumplan con las medidas sanitarias, el 79% está de acuerdo. Multar a quienes no usan cubrebocas en espacios públicos, negocios y transporte público, el 66.5% nos dijo que sí, el 29.7% nos mencionó que no estaría de acuerdo con esto. Multar a quienes realicen fiestas con más de 10 personas en casa, sin contar a quienes viven en la casa, 71.1% sí. E implementar un programa de hoy no circula en la zona metropolitana de Guadalajara para disminuir la movilidad, 65.6%. Es decir, en síntesis, todas las medidas que se puedan implementar por parte de los gobiernos serían bienvenidas por parte de la población, cualquiera de estas medidas para prevenir más contagios. ¿Sí? Continuamos, por favor. Y en cuanto a las medidas para evitar un colapso económico, les preguntamos qué tan de acuerdo estaría en alternar los horarios y días de apertura de negocios en una misma zona para evitar las aglomeraciones. Completamente de acuerdo, el 76.9%. Incrementar el espacio entre los puestos que se colocan en los tianguis. El 88.1% de la población estaría esperando una medida de esta naturaleza, mientras que el 89.7% estaría a favor de que se entreguen apoyos económicos para empresas pequeñas y medianas. El 86.7% estaría a favor de condonar impuestos y el pago de licencias para los negocios. El 90.1% estaría a favor de implementar un programa de apoyo para el pago de rentas a pequeños comerciantes. El 89.6% a favor de entregar apoyo con insumos para la sanitización de negocios como cubrebocas, geles antibacteriales, tapetes, etcétera, sanitizantes y demás. El 91.2% está de acuerdo en implementar un programa de apoyo como un seguro para el desempleo, y el 81.3% a favor de condonar pagos de renta, derechos de uso de suelo y permisos para los comerciantes ambulantes, tiangueros y mercados municipales. Igual, en cuanto al renglón de lo económico, vemos cómo la población jalisciense también estaría muy a favor de medidas de esta naturaleza. Continuamos, por favor. Y bueno, pues es cuanto, rector. Yo la verdad es que quisiera agradecer el apoyo de la Rectoría General para la elaboración de este estudio y, por supuesto, muchísimas gracias al equipo que lo ha hecho posible, a la Unidad de Estudios de Opinión, al maestro Eduardo Garibaldi, jefe de la Unidad de Estudios de Opinión, a todo el gran equipo del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo que ha hecho posible este estudio. También decir, rector, que procuraremos mantener la realización de este tipo de encuestas con una alta confiabilidad estadística para seguir monitoreando cuál es la opinión de los jaliscienses en cuanto a la pandemia que estamos viviendo. Y a sus órdenes. Muy bien. Muchas gracias, Omar. De igual manera, agradecer a Eduardo Garibaldi y a todo el equipo del CED, ¿no? A su presidente y a todos los que nos han ayudado para tener estos insumos de percepción ciudadana que nos ayudan a tomar mejores decisiones, a realizar mejores campañas de comunicación. Y bueno, como les dijimos, este estudio estará completo en la página web que les estaremos informando.
y desde hace algunos días le fue entregado al gobierno del Estado para que también pueda ser utilizado en la toma de decisiones públicas de parte del gobierno del Estado. Entonces, agradecemos al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y pasaríamos ahora a la actualización del modelo predictivo de la sala de situación. Le pediría al doctor Francisco Muñoz si nos platica de cómo va la actualización de este modelo para que todos los jaliscienses podamos más o menos saber a qué nos estamos enfrentando, cómo vamos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer. Adelante, Paco. Muchas gracias, señor rector. Buenas tardes a todos. Y bueno, a continuación me voy a permitir presentar la actualización del modelo predictivo de la sala de situación, en donde, bueno, en primera instancia les muestro esta tabla en donde están definido el número de casos y las defunciones por semana de acuerdo a la semana epidemiológica. Si nosotros observamos en esta tabla, vemos desde la semana del 31 de mayo al 6 de junio, donde podemos observar que tuvimos en esa semana 1,599 casos por semana, equivalente a un 7.3%, y 90 defunciones en la semana del 31 de mayo al 6 de junio. Sin embargo, en la última semana epidemiológica, que es del 12 al 18 de julio, tuvimos un número de casos de 3,624, que equivale al 16.4% y de 215 defunciones. Esto hasta el día 18 de julio, con un total de 22,031 casos y 1,216 muertes. De tal manera que, como podemos observar en esta tabla, estamos realmente en un franco incremento en cuanto al número de casos, por lo cual es muy importante pues mantener todas las medidas que hemos estado nosotros insistiendo desde la Universidad de Guadalajara, como el uso del cubrebocas, entre diferentes medidas higiénicas para poder detener el incremento de casos. De tal manera que la siguiente, si vemos nosotros el modelo a través del cual nosotros logramos finalmente tener una estimación de casos, fue a través del modelo CEIR. Este modelo CEIR es uno de los modelos que utilizamos desde un inicio, que está referente a susceptibles, casos expuestos, infectados y recuperados. Si me pasan la siguiente, por favor, en donde podemos observar que en la predicción del modelo CEIR en la evolución de COVID-19, vemos que desde el 17 de julio vemos en color verde el número de casos que tenemos de acuerdo al programa Radar Jalisco. Y bueno, gracias a este programa Radar Jalisco que se realizó con la integración de la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado, nosotros podemos tener un mejor panorama de cómo es que nos encontramos en la pandemia en el estado. De tal manera que desde el 17 de julio el estimado fue de alrededor de 19,553 casos a 20,267, en donde podemos observar que efectivamente tenemos para ese día 21,541 casos. Si lo observamos en el día 22 de julio de 2020, nosotros podemos ver que tuvimos 24,011 casos a través del programa Radar y que efectivamente se acota al estimado por el programa CEIR, que calculaba entre un rango de 24,000 a 24,923. Sin embargo, aquí es muy importante observar qué es lo que pasa en los siguientes meses, y me voy únicamente a la fecha del 29 de agosto de 2020, donde se tiene un estimado de 80,000 casos a 80,976, y para el 14 de septiembre de 2020 de 88,432 casos. Este es un estimado. Queda claro que todos los modelos estadísticos que se están empleando finalmente nos arrojan un estimado, y bueno, nosotros va a depender mucho de todas las medidas que nosotros consideremos en los siguientes meses para que nosotros podamos tener o caer dentro de estos rangos de los estimados a través de estos modelajes estadísticos, o en su caso también mejorarlos. La siguiente, por favor. Si vemos nosotros, esta es una gráfica en donde efectivamente vemos con la línea punteada en donde nos encontramos a un día cercano, que es el día 22 de julio de 2020, y vemos toda la curva que estaría implicado el incremento de casos y luego el pico máximo. De tal manera que si nosotros observamos, en este momento estamos todavía en un punto ascendente del número de casos, y bueno, este punto o este pico máximo, de acuerdo a este modelo de estimación, se pretende alcanzar para el día 14 de septiembre de 2020. La siguiente, por favor. Si vemos aquí en este esquema,
vemos en la línea punteada cuándo se estima que puede ser el pico máximo del número de casos, que sería el 14 de septiembre de 2020, en donde el estimado son de 88,432 casos. De tal manera que por esa razón es muy importante que si nosotros como población queremos que no lleguemos a este número de casos importante, pues entonces tenemos que continuar con las medidas propias que ha estado insistiendo de manera importante la Universidad de Guadalajara. La siguiente, por favor. Si vemos nosotros también un punto muy importante es qué hemos estado haciendo durante estos meses para favorecer el crecimiento de los laboratorios. Como es bien sabido por ustedes, uno de los puntos relevantes fue el que la Universidad de Guadalajara decidiera realizar las pruebas PCR que son propias para el diagnóstico de COVID-19 y posteriormente también de las pruebas serológicas o también llamadas pruebas rápidas. La siguiente. De tal manera que los mismos laboratorios de la zona metropolitana de Guadalajara y de Puerto Vallarta hemos tenido también y hemos estado trabajando para lograr un incremento en el número de pruebas. En el caso particular del laboratorio LADER, que es el Laboratorio de Enfermedades Emergentes del Centro Universitario, tenemos un crecimiento hasta 180 pruebas por día. En el caso del Instituto de Investigación en VIH e Inmunodeficiencias, que se encuentra en el Hospital Fray Antonio Alcalde, se ha crecido también el número de pruebas a 150, en el de citogenética del Juan y Menchaca a 120, y en el Centro Universitario de la Costa también en las próximas semanas habrá un incremento en cuanto al número de pruebas a 60. De tal manera que también, además de las pruebas PCR, en este momento de la pandemia, resulta importante también detectar a aquellos pacientes o individuos que tienen más de 7 días de la infección, y por esa razón, de manera conjunta entre la universidad y el gobierno del estado, también estamos apoyando para la aplicación de pruebas serológicas en un módulo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en donde se aplican 200 pruebas por día, haciendo un total de 710 pruebas, tanto pruebas PCR como pruebas serológicas, que son las que en este momento estamos realizando. La siguiente. Sin embargo, también es importante comentarles de que estamos, gracias a la instrucción del señor rector, estamos favoreciendo el incremento de las pruebas en otros centros universitarios y en otras regiones del estado, para la cual le voy a ceder la palabra a la doctora Carla Planter, rectora del Centro Universitario de Los Altos, que también estamos y va a apoyar para que se pueda dar lugar al crecimiento en este número de pruebas en los siguientes días. Por favor, doctora. Muchísimas gracias, doctor Francisco Muñoz. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos y más con este anuncio tan importante para toda la región de la zona de Los Altos, tanto de Altos Sur como Altos Norte, porque a partir de este próximo viernes 31 de julio estaremos en lo que se conoce como CAMI, que es las clínicas del Centro Universitario de Los Altos, de Cualtos. Estaremos tomando las muestras para la detección del COVID-19. Estaremos trabajando con pruebas serológicas, las pruebas rápidas, pero también con pruebas PCR, y quiero en este momento aprovechar para externar de parte de toda la comunidad de Cualtos un agradecimiento profundo tanto al rector general por el apoyo incondicional que ha tenido para este proyecto y cómo nos ha impulsado, así como para el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que ha estado completamente con nosotros apoyándonos, llevándonos en este proceso, al igual que el director general de los hospitales civiles, el doctor Jaime Andrade, y el doctor Mario Márquez Amezcua. Estaremos iniciando a partir del viernes 31, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, tomando estas pruebas. Serán 100 pruebas serológicas a la semana, 90 de PCR también a la semana, y se irá aumentando conforme vaya aumentando también la solicitud. Quiero comentarles algo. Me informaban que antier llegaron gente que iba caminando. Ustedes pueden ver en la parte, ahí está la parte de afuera, lo que están viendo ahorita en pantalla es el CAMI, y llegó gente así pidiendo que si se les podía hacer la prueba porque se sentían mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está convirtiendo cada vez en una situación
de mayor urgencia atender también esa población y nos da mucho gusto poder hacerlo. Nosotros estamos arrancando así, estas pruebas de PCR estarán siendo en un inicio analizadas por los laboratorios del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que generosamente, a pesar de todo el trabajo que tienen, han accedido también a, pues a procesar estas pruebas en lo que está el laboratorio de Cualtos, que esperemos esté concluido y ya operando a partir de la segunda quincena de agosto. Esto, tener un laboratorio propio, nos permite dos cosas: trabajar diario, estar aplicando las pruebas de lunes a viernes y aumentar también el número de pruebas. Por lo pronto, estamos iniciando de esta manera a partir del viernes 31 y lo que se necesita es que la gente, y yo le pido a todos nuestros compañeros de los medios de comunicación que nos ayuden a difundir esto para que la gente sepa, porque mucha gente de aquella zona no tiene las posibilidades de venir a Guadalajara a hacerse las pruebas en donde son de manera gratuita, ni tampoco tienen los recursos suficientes como para pagar pruebas en laboratorios privados, y en los espacios públicos pues también están saturados y pues no es fácil pues tener acceso. Entonces llega la Universidad de Guadalajara a través de Cualtos también a cubrir esta región, y para nosotros pues es verdaderamente un gusto y un orgullo. Son más de 55 personas voluntarios que están ya listos, ya recibieron la primera capacitación, van a recibir una segunda capacitación. Varios de ellos ya participan desde hace 3 meses en Radar Jalisco, y también lo estarán haciendo acá en Cualtos. 55 personas entre académicos, incluso administrativos para el tema de logística, y estudiantes internos que estarán pues prestando sus servicios, muy comprometidos con este tema. Y bueno, sería eso lo que me da muchísima alegría anunciar esta tarde, reiterando nuestra gratitud al rector general y al rector del CUCS, al director de los hospitales civiles y al doctor Mario Márquez Amezcua. Gracias. Al contrario, Carla, de darles un saludo a toda tu comunidad. Realmente lo más valioso para poder realizar estas iniciativas, pues no es la inversión que se hace en equipamientos, en los equipos y en la infraestructura que se ha construido, que es una inversión fuerte y que debo reconocer y agradecer al gobierno del Estado, que también nos ha estado apoyando para realizar estas inversiones. Pero esto no se puede hacer sin una comunidad comprometida en jugársela para la realización de estas pruebas. Y yo debo reconocer que ambas comunidades, tanto el Cualtos como el CUSUR, que hoy vamos a anunciar, desde el principio levantaron la mano para tener un laboratorio, para poder llevar las pruebas. Vamos a poder ampliar capacidades. Ahorita esto es una primera fase. Y mándale un saludo, Carla, a toda tu comunidad, que de manera voluntaria fueron de los primeros que levantaron la mano para poder hacer esto, ¿no? Y bueno, pues le pasamos la palabra al rector del CUSUR también para que nos dé también una buena noticia. Adelante, doctor Galindo. Sí, gracias, señor rector general. Muy buenas tardes a todos. En principio, cuando se generó esta idea por parte del rector general y el Consejo de Rectores, se pensó en el establecimiento de una red universitaria estatal de laboratorios diagnósticos. Creo que fue una gran medida y una medida de gran acierto que impulsó nuestro rector general, y en los cuales pues se está fraguando actualmente, ¿no? En el Ciudad Guzmán, en el Centro Universitario del Sur. Me complace decirles que contamos prácticamente con un laboratorio de biomedicina y biotecnología de la salud, el cual fue construido con todas las normas de bioseguridad, de seguridad de nivel 2, que se consideraron las directrices establecidas, en este caso por la Organización Mundial de la Salud, para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Este laboratorio diagnóstico, en principio lo vamos a utilizar fundamentalmente para el diagnóstico de enfermedades emergenciales y reemergenciales, fundamentalmente COVID, pero posteriormente se van a hacer diagnósticos para dengue, hepatitis, VIH y otras enfermedades emergenciales que se pueden establecer. Según la Organización Mundial de la Salud, 6 de cada 10 enfermedades las compartimos
con animales, o sea, prácticamente son enfermedades zoonóticas también. En este caso, si hablamos de la importancia que tiene tener un laboratorio así en la región sur de Jalisco, es hablar que en Ciudad Guzmán tiene una población de 120,000 habitantes y de ahí acuden a este centro universitario estudiantes y comunidades de 28 municipios aledaños. Estamos en un municipio próspero debido a que tiene una gran movilidad por la cuestión de la agroindustria, que en los últimos años ha tenido un auge importante, la industria del aguacate, la industria de las berries, y eso ha requerido mano de obra flotante en aproximadamente entre 10 y 15,000 personas, en ese caso flotantes que tiene esta población para la atención de esta agroindustria. Por lo tanto, son espacios de gran riesgo donde conviven, y ese laboratorio va a dar sin duda un diagnóstico muy preciso a nivel molecular. Se tiene pensado contemplar inicialmente con 30 pruebas para implementarla posteriormente a 60 pruebas por día de lunes a viernes con un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Esto fundamentalmente se va a hacer gracias a las responsables que tenemos en principio 2 investigadores, 12, de los cuales la mayoría cuenta con una experiencia en biología molecular y biotecnología. Esto aunado a una cantidad de entre 15 y 18 voluntarios brigadistas que vamos a tener de las diferentes carreras, fundamentalmente de ciencias de la salud, como medicina, enfermería, seguridad laboral, que van a dar la atención continua y permanente para la toma de muestras correspondientes. Nuestra responsable del laboratorio, la doctora Cianya Reyes, esta persona acaba de tomar un curso en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, específicamente para manejo de muestras, y en las semanas pasadas estuvo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a cual agradezco sumamente al rector de Ciencias de la Salud, el doctor Francisco Muñoz, por los grandes apoyos que nos ha dado en ese sentido. En esta semana acabamos de terminar un curso correspondiente para la capacitación de todo el personal del laboratorio que vamos a tener. Y dentro de los propósitos ya mencionados en un futuro, pues pensamos derivar también diagnósticos para las cuestiones de la ciencia animal. En este caso, si sabemos que muchos de los principales agentes y este coronavirus emergió en ese caso como enfermedad zoonótica, bueno, vamos a derivar también los diagnósticos a lo que sería la ciencia animal. En ese sentido, no me resta más que agradecer a todo el personal que hizo posible ese laboratorio. Es un laboratorio de primer nivel, ahí lo estamos viendo, y creo que los apoyos que nos dio el rector general, gracias rector por toda la comunidad del CUSUR, gracias por esta iniciativa que nos ha puesto en primer plano en la región, y asimismo tenemos la posibilidad también de dar servicios al estado de Colima, ya que lo tenemos a 45 minutos, en ese caso por carretera. Es todo lo concerniente fundamentalmente a esta posibilidad de la constitución de esta red universitaria de laboratorios estatales de diagnóstico. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. De igual manera, doctor, transmítale a toda la comunidad del Centro Universitario del Sur el esfuerzo que han venido haciendo y que van a hacer a partir de las siguientes semanas para poder realizar 60 pruebas por día para toda la región sur del estado de Jalisco. Y bueno, comentarles que este esfuerzo no frena aquí, que seguimos en proceso de crecimiento para el Centro Universitario de Tonalá, otro laboratorio en el ITRANS, que está atrás de la Biblioteca Pública del Estado, atrás del Conjunto de Artes Escénicas. Y bueno, la universidad seguirá creciendo las capacidades en la medida de lo posible, porque como ya pudimos ver en lo que nos presentó el doctor Francisco Muñoz, pues esto no ha terminado. También debemos de reconocer que los escenarios catastróficos que se pudieron haber previsto en algunos escenarios al inicio de esta pandemia, pues para el mes de agosto ya no son los que, porque veíamos en algunos medios locales en la semana
algunos escenarios como muy catastróficos, con más de 1 millón contagiados, 6,000 muertes al final de agosto. Bueno, con los datos del modelo SEIR que tenemos hoy, podemos tener la tranquilidad de que ese escenario catastrófico no se ve como el viable, pero también es muy importante clarificar que esto sigue creciendo. Yo creo que hoy tenemos claridad que el punto más alto de la pandemia lo vamos a lograr, según este cálculo, el 14 de septiembre. Para que tengamos una dimensión, esto es 185 días después de que se hizo el primer anuncio, que fue el 13 de marzo, cuando se anunció suspensión de clases y las medidas en Jalisco. Estamos hablando de medio año en lo que vamos a llegar al punto más alto. Esto habla de una pandemia larga, de una pandemia de mucho esfuerzo económico, social, psicológico, pero también quiero volver a repetir lo que dijimos al principio. Entre más se alargue la curva, entre más se achate la curva, más vidas se están salvando. Entonces yo creo que Jalisco está demostrando, ya llevamos 6 semanas de que inició la reapertura económica. Creo que mucha gente ha podido recuperar su actividad económica, su empleo, que muchas cosas podemos mejorar en esta reapertura, pero que también dentro de los márgenes hemos logrado contener el sistema hospitalario. No se ha visto rebasado, pero bueno, si queremos mantener esto, el cálculo es también que vamos a pasar 88,432 contagiados al 14 de septiembre. Esto significa casi cuadruplicar la cantidad de contagios y bueno, pues tenemos que seguir preparados para que nunca se vea rebasado nuestro sistema hospitalario. Y para eso, bueno, pues hemos visto que el sistema de muestreo, entre más muestras se hacen, es mejor, y es por eso que felicito a la comunidad del Cuartos y el CUSUR por este gran esfuerzo y a todas las comunidades que seguirán sumando, que también el Centro Universitario de la Ciénega en Ocotlán, después de Tonalá y Litrán, se estará sumando. Entonces, tenemos 3 laboratorios más que sumarán capacidades y la idea es que podamos tener más de 1,000 pruebas por día de capacidad de la universidad más las que suma el Estado. Pasamos a la que sigue. Bueno, ahí estaban los datos. Y bueno, les queremos presentar por último, ya es el último tema, perdón por tanta información, pero queremos presentar un programa que a partir de la próxima semana queremos echar a andar. Bueno, nomás a clarificar que todos los laboratorios seguirán haciendo las citas en el mismo call center. Es importante que anotemos que tanto el de la gente de Tepatitlán, la gente de Ciudad Guzmán y de toda la zona sur y del Altos Sur y Altos Norte podrán llamar al mismo call center. Y de igual manera queremos anunciar la universidad a través de la fundación también, con un apoyo de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, estamos logrando la compra de 2,000 oxímetros, que nos parece una herramienta clave para todos los pacientes que resulten positivos, y queremos anunciar un programa de préstamo de estos 2,000 oxímetros que queremos poner para toda la gente que no logra conseguirlos, porque en ocasiones se cuesta trabajo conseguirlos porque se escasean, pero además porque los precios a veces no son accesibles para mucha cantidad de la población. Pues bueno, el oxímetro es un dispositivo obviamente no invasivo, solo se pone en el dedo y a partir de esto se puede ver la información para ver el nivel de oxigenación que está teniendo las personas. Pasamos a que sigue. Ahorita nos ampliará el doctor Jaime Andrade, pero bueno, permite calcular el nivel de saturación de oxígeno en la sangre y el resultado es obtenido por un porcentaje que se indica de cuánto oxígeno transporta su sangre en relación al máximo, ¿no? Permite que los casos no graves se puedan monitorear la salud desde la casa y detectar de manera oportuna. Hemos visto que efectivamente gran parte de los problemas de hospitalización es que al no detectarse la falta de oxígeno, se agrava el caso en el hogar y cuando llegan a los hospitales los pacientes ya van en un estado más crítico del que deberían de estar para recibir oxigenación a tiempo, y recibiendo oxigenación a tiempo hemos visto que se evitan muchísimos casos, no llegan a la intubación si se detecta a tiempo los niveles de oxigenación. Entonces, si un paciente que resulta positivo se monitorea su nivel de oxigenación de manera permanente y bien hecho, esta persona puede perfectamente detectar a tiempo los bajos de niveles de oxigenación para recibir la oxigenación y evitar que se agrave su caso. Pasamos, y así salvar vidas. Pasamos a la que sigue. Entonces, bueno, esta será la campaña Oxímetro en Casa, que es un programa de préstamo
para positivos del COVID. Una vez que el caso se le informe a la persona que resulta positivo, se le ofrecerá este servicio. Nuestros epidemiólogos, el grupo de epidemiólogos encabezados por el doctor Mario Márquez y bueno, pues de los hospitales civiles por el doctor Jaime Andrade, estarán ofreciendo este servicio. En el mercado rondan de los 600 a los 1,200 pesos. La universidad consiguió un precio de 370 pesos por estos equipos. Estamos comprando 2,000 en una primera fase, ya están disponibles, estarán disponibles. Y bueno, pues ahí está. Será para los casos positivos no graves que se encuentren en aislamiento en casa. Se entregarán con un instructivo indicaciones para el monitoreo en casa. El préstamo es por 15 días, que es lo que dura el aislamiento, considerado el tiempo de mayor riesgo, para que pueda ser regresado, sanitizado y que pueda ser usado por otras personas. Pasamos al que sigue. Entonces, le diría al doctor Jaime Andrade, antes de terminar, ¿nos puedes dar una explicación de la importancia del oxímetro y cómo el Hospital Civil ha logrado, a través de lo que llaman el alto flujo, poder controlar casos de falta de oxigenación muy a tiempo, y cómo el Hospital Civil es de los que tiene un mayor índice de recuperación de pacientes COVID, y es gracias a todas estas medidas preventivas? Doctor Jaime Andrade. Con mucho gusto, rector y distinguidos miembros de los medios de comunicación y a todos mis compañeros. Efectivamente, tal como lo menciona el señor rector, una de las peticiones que le hemos hecho a él es su apoyo para la implementación de este uso de oxímetros en las personas que tienen, sobre todo, enfermedad leve o enfermedad moderada. Y les cuento, los graves problemas que tiene muchos de los pacientes que tienen una mala evolución es que permanecen en su casa durante mucho tiempo con la enfermedad o varios días con la enfermedad, se están deteriorando y en ocasiones hay lo que se llama hipoxemias relativamente asintomáticas, que incluso hemos visto personas que están chateando con oxemias de 75, cuando lo normal es que tengan oxemias arriba de 95 milímetros de mercurio. Y eso, el paso de entre una hipoxemia asintomática a una enfermedad muy grave que requiera cuidados intensivos, pues es de un tiempo extremadamente corto. Y lo que veíamos en ocasiones y nos llamaba la atención es que las personas llegaban prácticamente en un estadio clínico que requerían intubación o incluso estaban premortem. Entonces, esto es algo que sucede frecuentemente en cualquier enfermedad. Los seres humanos somos muy proclives a acudir a atención médica en etapas muy avanzadas de cualquier enfermedad. Lo vemos en los diabéticos, por ejemplo, ya cuando están descompensados o cuando tienen insuficiencia renal, los pacientes con infección por VIH ya cuando están en etapa de SIDA, los pacientes con hepatitis ya cuando están en etapa de cirrosis, y en el caso del COVID ya cuando tienen enfermedad severa que requiere intubación. Entonces, si uno está en casa y tiene una enfermedad leve, la enfermedad leve es cuando tenemos un cuadro similar a influenza, pues uno se puede estar poniendo el oxímetro o colgando el oxímetro cada 2 horas o cada 3 horas, y si la oxemia está arriba de 95, pues ese es un parámetro adecuado de que no está evolucionando o que no está teniendo mucho involucramiento el tejido pulmonar. Sin embargo, cuando la oxemia baja por abajo del 95, podemos tener 2 cosas. Si la persona no tiene dificultad respiratoria, o sea, un ejemplo sería una oxemia de 94, lo que podemos hacer es en ese momento ya implementar algunas medidas que todavía se pueden hacer en casa, como la administración de heparina subcutánea y la utilización en aquellos casos que sí lo permitan las condiciones económicas de la población, poder administrar oxígeno. Sin embargo,
si la oxemia empieza a bajar y la persona tiene una enfermedad severa, eso implica que debe de acudir inmediatamente a un hospital para recibir atención oportuna, ya sea con oxígeno, como lo mencionaba inicialmente el rector, oxígeno en mascarilla reservorio, oxígeno en puntas nasales, pero si esta oxemia baja un poquito más, entonces lo que estamos utilizando es el alto flujo, concentraciones de 50 litros por minuto, y más aparte medidas como la pronación en total o en decúbito lateral derecho izquierdo por el mayor tiempo que sea posible, pero con intervalos de mínimo de 30, máximo de óptimo de 2 o más prolongado de 3 a 4 horas. Y eso mejora mucho la evolución de los pacientes. Con esto, ¿qué pretendemos hacer? Bueno, tratar oportunamente, no llegar a casos en que los pacientes lleguen muy graves a los hospitales y, por otro lado, evitar al máximo la intubación. ¿Por qué queremos evitar al máximo la intubación? Porque todos sabemos que un paciente que requiera ventilación mecánica, aún con los mejores especialistas en cuidados críticos que los tenemos, pues las tasas de mortalidad son muy altas. Entonces, queremos detectar tempranamente porque ciertas medidas, como pueden ser heparina, oxígeno temprano, y en el caso de que existan oxemias bajas con insuficiencia respiratoria, el uso de algunos esteroides como dexametasona pueden ser la diferencia entre una buena evolución y llegar a la intubación y muerte. Entonces, nos parece que esta es como una medida preventiva que se quiere hacer a nivel comunitario para que el paciente tenga la seguridad que aún sintiéndose relativamente bien, tenga la necesidad de acudir a un hospital para recibir atención especializada en un área COVID. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues teniendo claro la importancia de un buen monitoreo de la oxigenación y lo que esto puede implicar en salvar vidas, pues es que la universidad decidió, a través también de la Fundación de la Universidad de Guadalajara, hacer esta compra de estos oxímetros que estarán a disposición de todos los pacientes que resulten positivos, y se les podrá ofrecer este servicio y les daremos los detalles en la llamada individual en que se les hace cuando resulta positivo. Bueno, pues con esto terminamos la información que les queríamos dar. Yo no sin antes, en verdad, quiero felicitar a todos los héroes que han estado jugándosela por esta pandemia, toda esta comunidad universitaria que verdaderamente se la ha jugado a favor de Jalisco. Y bueno, pues el grupo de análisis de estimaciones de la sala de situación, que ha sido este grupo que ha acompañado a Paco Muñoz para realizar todas estas estimaciones, para hacer los diseños, para hacer didácticas las presentaciones y que sean entendibles a la población. Los que han hecho todo este esfuerzo científico de coordinación y a la sala de situación, yo quiero felicitarlas por este trabajo y quiero, bueno, comentarles a toda la opinión pública que el día de ayer resultaron positivos en COVID los 6 miembros que nos ayudan a este trabajo, porque han estado haciendo muestras, porque han estado expuestos, porque han ido a los hogares de gente a tomar muestras, porque se la han jugado desde hacer diseños hasta ir a tomar muestras, ¿no? Todo el equipo de Paco Muñoz. Y bueno, pues yo, Paco, ya están aislados los 6, están trabajando. Aquí tenemos al rector de Ciencias de la Salud trabajando, que se la sigue jugando. Y ayer que resultaron positivos, todavía la llamada de Paco fue para decirme que va a seguir trabajando en vez de estar pensando en su aislamiento, su recuperación como cualquiera. Su preocupación era seguir trabajando como lo vemos el día de hoy. Entonces yo quiero en verdad felicitar a todos que se la han jugado, Paco, que a todo tu equipo, transmítele a toda la gente de los laboratorios, también Jaime, a toda esa gente que se la ha estado jugando. Y bueno, pues que hoy tengamos a los 6 miembros de la sala de situación positivos por todo el trabajo y por la exposición que han tenido, pues habla de ese gran compromiso que tiene la comunidad universitaria. Entonces, un abrazo a todos, Paco, transmíteles de nuestra parte. Y pues aprovecho esta mala noticia que recibimos ayer, pero que bueno, afortunadamente todos están asintomáticos. Será un asunto de aislamiento de 2 semanas y los volveremos a poner a trabajar
ya de manera intensa, pero bueno, el Consejo de Rectores tomó la determinación de candidatear para este año a la sala de situación para que sea merecedor de la presea Irene Robledo para este año. Es algo que todos los rectores y un servidor llevaremos a este comité que decida para que la sala de situación pueda ser merecedora este año de la presea Irene Robledo. Entonces aprovecho para hacer público también este anuncio que esperemos que así sea, que este dictamen se resulten beneficiados, pero que todo el Consejo de Rectores hemos determinado empujar la candidatura de todo este gran equipo y a todos los que se la han jugado con esta pandemia. Entonces aprovecho para, por último, hacer este anuncio, dos anuncios. El tema de que nuestra sala de situación está actualmente ya aislada por un dictamen positivo en prueba PCR, pero también de que esperemos que sean merecedores este año de la presea Irene Robledo por este gran trabajo que han hecho. Entonces, con esto terminamos y pasamos a preguntas y respuestas. Así es, señor rector. Vamos a tener ya preguntas. Tengo aquí unas 5 preguntas, las iré leyendo. Laura Sepúlveda, de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, pregunta, ¿cuándo va a iniciar el laboratorio del Centro Universitario del Sur? ¿Cuándo va a iniciar qué, perdón? ¿Cuándo va a iniciar funciones el laboratorio del Centro Universitario del Sur? Si quiere el doctor... Doctor Galindo. No le Su escuchamos. micrófono, doctor. Su micrófono. Perdón. Sí, gracias, con gusto cuando contestamos la respuesta. Se están haciendo todos los trabajos para iniciarlo entre el 5 y el 7 del mes entrante, para dar todos los servicios y tener todos los equipamientos necesarios para llevar a cabo este tipo de diagnósticos. Muchas gracias, doctor Jorge Galindo, rector del Centro Universitario del Sur. Vamos a la pregunta de Lauro Rodríguez, de NPR Guadalajara. Él pregunta, la Universidad de Washington recomienda un nuevo paro de actividades para reducir la movilidad urbana en Jalisco. Este paro justo lo proyecta en septiembre. El modelo predictivo de la Universidad de Guadalajara también contempla que es prácticamente inevitable parar de nuevo la economía, es decir, presionar el botón de emergencia. No, inevitable no es. Yo creo que todavía estamos en una etapa totalmente evitable. Yo creo que hasta hoy hemos visto que a pesar de que hubo un crecimiento de la movilidad superior al que quisiéramos, porque sí ha habido movilidad para actividades no esenciales, se ha hecho un esfuerzo por reactivar la economía y creo que ya más del 70% de las unidades económicas están respirando con un mínimo de actividad y no se han visto rebasados el sistema hospitalario. Si hoy todos usamos el cubrebocas, si hoy todos evitamos salir para actividades no esenciales, si hoy nos comportamos, claro que el botón de emergencia no tiene por qué ser aplicado. Estamos totalmente a tiempo de que si tomamos buenas decisiones, todos los jaliscienses, si nos comportamos con los mejores hábitos, claro que se puede evitar. Muchas gracias, señor rector. Vamos a las preguntas que manda Fernanda Carapia del periódico Mural, son varias. ¿Qué cambió en el modelo predictivo para ya no tener esos escenarios catastróficos? Bueno, lo primero que yo diría, y ahorita que me ayude Paco Muñoz a reforzar, lo primero es que son dos modelos. El que presentamos desde el inicio y que se está presentando hoy es el modelo CEIR, que tiene 4 variables que son las que se usan. El modelo que salió justo en el medio de Fernanda era el modelo llamado réplica, que es un modelo que incorporó toda la información de actividades económicas y de movilidad en la ciudad. Y bueno, pues siempre se presentaban diversas variables, ¿no? Si pasaba un nivel de movilidad iba a pasar esto, si pasaba otro. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues bueno, que todos los modelos de proyección son variables y que cuando se muevan las variables se va a mover, pero que son dos modelos, digamos, los que hemos venido presentando y que hemos creído que ahorita el que más se ha acercado a la realidad es el modelo CEIR. Pero no sé, Paco, si tú quisieras comentar algo más. Sí, gracias. Bueno, yo primero quisiera comentar que con base a lo de apretar o no el botón, yo creo que eso es algo que no nos debe de preocupar. Lo que nos debe de preocupar realmente es
realmente utilizar el cubrebocas, seguir todas las medidas de higiene, hacer una cultura en nuestra población en que todos nos debemos de cuidar y que todos estamos expuestos finalmente a poder ser infectados por COVID-19. Por el otro lado, en cuanto a los modelos, creo que esta es una pregunta muy importante. Los dos modelos que ha utilizado la Universidad de Guadalajara es el modelo réplica, y en este modelo réplica se consideran varios factores desde sectores que de la movilidad propiamente, y sin embargo, sabemos nosotros que a últimas fechas o posterior al 15 de mayo, pues tuvimos una movilidad incrementada, de tal manera que el hecho de que nosotros hablemos de que tengamos más del 70% de movilidad, indiscutiblemente nos puede arrojar datos que pueden ser tendientes a ser mayores o a ser un poco exagerados. De tal manera que en este sentido, nosotros por eso consideramos que en el caso del modelo CEIR, que es el que hemos también utilizado y que se basa en 4 puntos importantes, que son el número de casos susceptibles, expuestos, infectados y recuperados, y donde, como les acabo de mostrar, ha seguido un patrón muy cercano al número de estimaciones con el número de casos que tenemos. Creemos nosotros que efectivamente, si este punto máximo se da en el mes de septiembre, de nosotros mismos depende de que no tengamos un número tan incrementado de casos como tener 88,000 casos para el mes de septiembre. De tal manera que yo sí hago una reflexión para toda la población y toda la comunidad y todo el estado y el país, de que realmente nosotros podamos realmente utilizar las medidas y todos cuidarnos, y si tenemos que salir, pues salir finalmente con las protecciones, porque a veces, aún haciéndolo, pues uno puede encontrarse al virus, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. También Fernanda Carapia de Moral pregunta, en cuanto a los oxímetros, ¿cuáles serán los criterios de préstamo? ¿Se dejará algún depósito? Bueno, Fernanda, la idea es que con una identificación baste, ¿no? Al final tenemos los datos de todas las personas porque tenemos su ficha epidemiológica, y solo resultar positivo en alguna de las pruebas y pues sin duda con alguna identificación de algún familiar que pueda ir a recogerlo, será suficiente para el préstamo. Yo creo que es un tema de buena fe, esperemos que esos oxímetros puedan usarse para muchas personas, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que resulte positivo y se le dé este servicio sabrá la importancia de regresarlo para que otras personas puedan seguir gozando de este servicio. También ella pregunta, en un principio se dijo que 70% de los contagios el paciente había adquirido el virus en casa. ¿Sigue igual esta proporción? Bueno, no sé, Paco, si si hemos actualizado alguna de esos datos. Sí, bueno, lo que sucede es que más que lo hubieran adquirido en casa, yo creo que aquí un dato que es muy importante, y como lo mostramos en una de las tablas de la semana epidemiológica, estamos viendo un incremento importante de casos por semana. Cuando decimos nosotros una semana epidemiológica, nos estamos refiriendo del domingo al siguiente sábado, que es donde nosotros podemos hacer un corte en cuanto al número de casos. Si ustedes observan, el número de casos va en incremento, y también en este caso el número de defunciones, aunque quiero aclarar que si bien nosotros tenemos defunciones, estamos comparativamente mucho mejor que muchos estados de la República, pero también creo que nosotros mismos tenemos que ser exigentes con el sistema y cómo se ha llevado la pandemia en el estado, y por eso pues yo también quiero agradecer a todos mis compañeros de los hospitales civiles, de los laboratorios, y a todos que hemos hecho este esfuerzo para seguir trabajando finalmente por la sociedad. Pero aquí lo importante es también ver que mientras siga existiendo un número incrementado de casos, el número mayor de personas que pueden infectarse son indiscutiblemente adultos jóvenes. Y los adultos jóvenes van a sus casas, y en sus casas generalmente la mayoría tenemos a una persona que tiene comorbilidades como son diabetes, obesidad o hipertensión. Y entonces este es un punto importante que nosotros debemos de decir, y por esa razón es que en algún momento se comentó en alguno de los reportes que la mayor posibilidad que teníamos era de podernos infectarnos en casa. O sea, pero era propiamente por las personas que salen, o por las personas que por alguna razón salen por cuestiones de su trabajo, o también por los jóvenes o los estudiantes que en lugar de en este momento estar en casa, pues a lo mejor pueden ir a lugares de esparcimiento, que es la parte que nosotros vamos a seguir trabajando de una manera educacional muy importante para seguir invitándolos a quedarse en casa a aquellos que lo pueden hacer.
Muchas gracias, doctor. Señor rector, Fernanda le pregunta, ¿quiénes son los que dieron positivo? Bueno, es el doctor Francisco Muñoz, que aquí nos acompaña, la doctora Gaby, Alonso, Jorge, Guillermo y Ernesto, que son los 6 miembros del equipo de análisis de estimaciones, que es con los que trabajamos permanentemente antes de cada rueda de prensa con ellos, o esta ocasión lo tuvimos que hacer de manera virtual. Entonces son los 6 miembros del equipo que coordina la doctora Gaby como mesa de situación y el doctor Francisco Muñoz. Entonces pues, les mando un fuerte abrazo, en verdad. Pues aquí está Paco, a Gaby, Alonso, a Jorge, a Guillermo y Ernesto, ¿no? Vamos a la pregunta de Ricardo Gómez de El Heraldo Media Group. Dice, no existen protocolos de cuidado de los casos activos que se tratan en casa. Sus desechos que se convierten en foco de infección terminan en la basura general. No hay un programa para su recolección a pesar de normas sanitarias. Capsa Eagle tiene una baja importante de empleados contagiados. ¿Por qué no lo recomiendan en la mesa de situación? Y otro punto dice, es que no se les da una despensa para que se mantengan en casa el paciente y sus familiares para cortar la cadena de transmisión. Bueno, yo creo que sí podríamos recomendarle al municipio, que es la autoridad responsable de la recolección de los residuos en casa, que efectivamente haya protocolos para poder diferenciar en las casas que haya con pacientes COVID. Nosotros en las guías que ha realizado la universidad sí está señalado el manejo de residuos en casos de los pacientes que resultan positivos. Entonces nosotros hemos difundido, pero bueno, pues haríamos un llamado a las autoridades municipales a poner atención en el manejo de residuos de los casos que resultan positivos, ¿no? Y que la ciudadanía nos ayude a alertar a la autoridad de que tienen un paciente positivo y el manejo de sus residuos. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Me recuerdas? Sí, sí, doctor. Ajá. Ay, se me perdió aquí. Sí, dice el otro punto es que no se les da una despensa para que se mantengan en casa el paciente y sus familiares para así cortar la cadena de transmisión. Bueno, pues ahí yo creo que en el programa Jalisco Sin Hambre, que hace un esfuerzo el gobierno del Estado, podríamos efectivamente revisar, y yo me comprometo a verlo con el gobierno del Estado y la iniciativa privada, con los promotores, para que efectivamente los pacientes, los casos que resulten positivos puedan recibir este apoyo. Yo me comprometo a verlo el día de hoy, y bueno, pues la universidad, en el caso de nosotros, sí hemos estado apoyando a nuestra comunidad, justo con el programa Jalisco Sin Hambre, y son más de 30,000 despensas las que ya hemos repartido. Tenemos 30,000 por repartir, que tuvimos que frenar el reparto por justo las condiciones de la pandemia, con la parte de la logística, y además estamos en el periodo vacacional de la universidad. Pero tomo nota y haremos esta sugerencia para que los que resulten positivos puedan recibir este apoyo de Jalisco Sin Hambre. Tengo 2 últimas preguntas de Yunuen Mora del Informador y de Carla Jiménez de Zona 3. Yunuen Mora pregunta, ¿cuántas muertes se estiman para el pico de la pandemia? ¿Tenemos esa estimación, Paco, o no? Sí, bueno, de acuerdo al modelo CEIR, se tiene un estimado aproximado de 8,000 muertes, entre 7,000 y 8,000 muertes, sobre todo para los meses de agosto y septiembre. Y por esa cuestión es por la razón de que nosotros pues insistimos en que definitivamente ahorita, a estas alturas de la pandemia, un factor que es muy importante pues es finalmente el compromiso y la responsabilidad personal para podernos también cuidar, ¿no? Y también quiero comentar que en el caso de la sala de situación, en su momento generamos unas guías para cómo es que un paciente con COVID positivo pudiera también manejar sus desechos dentro de casa, y creo que este es un factor muy importante que también tendría una trascendencia relevante para los que manejan nuestros desechos finalmente, tanto en los gobiernos municipales como estatales. Muchas gracias. Y a lo mejor cabe mencionar, Paco, que digo, a lo mejor tenemos que analizarlo con más detalle, pero para una futura proyección, el ver cómo sí han crecido la cantidad de contagios, pero la cantidad de hospitalización o de casos graves se mantiene, lo que habla sí, claro, de un nivel de agravamiento de los casos cada vez en menor proporción a los contagios, ¿no? Y eso a lo mejor podríamos hacer un análisis para una siguiente opinión de cómo se ha venido comportando el crecimiento de contagios versus hospitalizaciones versus
pacientes intubados y defunciones. Y yo creo que ese análisis va a ser muy útil en esta etapa de la pandemia, ¿no? Vamos entonces a la última pregunta de Carla Jiménez, reportera de Zona 3 y Mega Noticias. Dice, se han presentado casos positivos que resultaron negativos en la prueba rápida de la universidad. ¿Cuál es el margen de error y qué confianza se puede tener en la aplicación de estas pruebas con estos antecedentes? Si me ayudan ahí Jaime o Paco. ¿No? Sí, bueno, en el caso particular no significa que una u otra prueba esté mejor o no. Ahorita lo comentará también el doctor Jaime. Simplemente aquí es muy importante identificar el momento en el cual está el paciente. Si es un paciente que tuvo una infección reciente con el virus, pues la prueba serológica es negativa porque se requiere de un tiempo estimado para que se produzcan los anticuerpos IgG e IgM. Y esa es una diferencia con las pruebas PCR, que son pruebas moleculares, donde se detecta el genoma del virus y en la cual en los siguientes 24, 48 horas la prueba puede ser positiva. Y esto también depende mucho del ensayo y la sensibilidad que se esté utilizando en cada uno de los laboratorios. Pero creo que el doctor Jaime también lo puede comentar desde el punto de vista clínico. Bueno, como lo menciona el doctor Paco Muñoz, una vez que inician los síntomas, más o menos la prueba PCR dura, dependiendo de si es asintomático, si tiene enfermedad leve o si tiene enfermedad severa, diferentes días la prueba positiva, no es lo mismo. Por ejemplo, un paciente asintomático, generalmente la prueba dura entre 3 y 4 días positiva, si es que se le realizara una nueva prueba. En el caso de un paciente con enfermedad leve, puede durar entre 7 y 10 días positiva la prueba, o se hace negativa 3 días después de los últimos síntomas. Pero en el caso de una enfermedad severa puede durar hasta 17, 18 días positiva la prueba, y en un paciente en cuidados críticos puede durar hasta 30 días las posibilidades de transmisión. Entonces, incluso si un paciente se le hace, a pesar de que tenga COVID, se le hace tardíamente la prueba PCR en nasofaringe, pudiera incluso resultar negativa. ¿Cuándo se hace positiva la prueba o cuándo inicia a hacerse positiva la prueba inmunológica de anticuerpos IgM sobre todo? Más o menos al 7º día empieza a poderse detectar bajos niveles de estos anticuerpos, pero es sobre todo entre el día 10, pero más en el día 15, cuando los anticuerpos van a estar positivos. Entonces, la universidad y el call center, dependiendo de la evolución del día del contacto, se sugiere ya sea una prueba rápida o una prueba PCR, y en ese sentido se hace dependiendo de los días después de la exposición o del inicio de los síntomas. Y no es nada infrecuente. Como también es muy importante decirles que una vez que uno tiene y se le hace el diagnóstico con un PCR, no es necesario repetir una nueva prueba. O sea, no es necesario repetir otro PCR. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pueden persistir durante mucho tiempo teniendo la prueba positiva, aún sin tener síntomas o habiendo tenido la enfermedad, pero lo que se está detectando son pequeños fragmentos de las secuencias genéticas del virus que si uno las cultivara no dan crecimiento, lo cual significa que no generan nuevos ciclos de replicación si es que se transmitieran a otra persona, y por lo tanto no es necesario hacerlo. Hubo personas que las tuvieron en confinamiento hasta 50 días porque después de 50 días les seguía resultando la prueba positiva aún sin tener ningún síntoma, y esto realmente no es práctico. Ya está bien determinado en qué momento se pueden reintegrar las personas, tanto de enfermedad leve, moderada, severa o crítica.
Muy bien. Gracias, doctor Jaime Andrade, señor rector general. Con esto damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecer a nuestros compañeros de los medios de comunicación que estuvieron siguiendo esta transmisión virtual. Recordarles a ellos el call center, el número del call center, que es 33 35 40 30 01, tanto para que puedan pedir pruebas, que se les haga la prueba, como ya después, a partir del lunes, como usted nos anunció, el préstamo de los oxímetros. Y también, pues, recordar que esta rueda de prensa fue para dar a conocer el estudio de opinión de seguimiento a la pandemia por COVID-19 en Jalisco, elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, así como la actualización del modelo predictivo elaborado por la Sala de Situación por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, y los dos buenos anuncios de la creación del laboratorio en el Centro Universitario de Los Altos y en el laboratorio del Centro Universitario del Sur. Con esto, pues, nos despedimos a todos, dejamos el mensaje final de quédate en casa y si sales, usa el cubrebocas. Gracias a todos, muy buenas tardes, buen fin de semana. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.